amigos y amigas, bienvenidos a Vida con Propósito. Hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante en nuestras vidas, como es el apego. Generalmente hablamos mucho sobre el apego, pero lo asumimos en términos de apego a lo material. El apego también es emocional. Sobre esto vamos a hablar con el doctor José Bonich, especialista en hipnosis clínica. Él nos va a contar qué es el apego y ya van a ver lo importante que es en nuestras vidas. ¿Qué tal, doctor? ¿Qué tal? Mucho gusto. Es un placer estar acá con ustedes y poder compartir este excelente tema. Doctor, yo siempre pensaba en el apego como solo el apego como a lo material, pero realmente existe el apego a las personas. Y ahora estamos viendo que existe ese apego emocional. ¿Qué es el apego, sí, realmente? En las filosofías orientales, el apego se denota como a la percepción de la persona hacia algo, sea materia o la parte emocional, y se denota sobre todo en el budismo que es negativo. El Buda mencionaba que el apego era lo que tenía que liberarse el yo. Sin embargo, varios investigadores como Mary Ainsworth y John Bowley han descubierto lo que es la formulación de la teoría del apego. Ellos descubren de que desde que estamos en el vientre de la madre y nacemos, tenemos esa primera relación que es de protección, y a eso se denomina apego. La adherencia que yo hago hacia una persona, y el ser humano lo primero que se apega es a la madre, al progenitor del cual nace y a la persona que la cuida primeramente. Qué interesante. Entonces el apego se forma desde que estamos en el vientre de nuestras madres. Desde ahí es como, depende de esa relación que haya con nuestra madre, es cómo va a ser nuestro tipo de apego, doctor. Sí, exactamente, porque en medicina, al momento del nacimiento, hay algo que se llama apego precoz. El apego precoz, la primera relación del contacto que tiene el bebé piel a piel con la mamá. Entonces, desde ahí ese contacto es fundamental e importante para el desarrollo del individuo. Se sabe que los bebés que nacen por vía cesárea es distinto el apego o sus primeros momentos a aquellos que nacen por vía natural, porque el bebé por vía cesárea no tiene ese contacto tan estrecho, porque a veces hay patologías que ponen en riesgo la vida del niño, como la mamá. Doctor, pero retrocedámonos un poquito antes de nacer. Digamos, si una mamá cuando queda embarazada tiene miedos, tiene dudas, no quiere tener el bebé, ¿eso ya el bebé lo está sintiendo? Exacto. ¿Ya puede interferir en cómo va a ser después su apego con su madre? Exactamente. Y es un área de la ciencia que se llama epigenética, es decir, la transmisión de la parte emocional, que es una herencia. Decíamos antes que los cromosomas, la parte mendeliana, las características del ojo, de la piel, de la boca se transmiten. Eso es una realidad. Sin embargo, hoy se sabe que todo lo que la mamá siente, el bebé lo siente desde el momento en que nace. Cuando una persona hace una regresión hacia el vientre materno, es increíble que experimenta sensaciones. Y cuando experimenta esas sensaciones en el vientre materno, descubre de que son sensaciones igual a las que mamá tenía. La persona ya adulta habla con su mamá sin decirle nada de qué sentía en el momento del embarazo, y la mamá recuerda lo que la persona sintió en la regresión. Entonces, eso a través de la hipnosis se puede descubrir, y se sabe que se hereda, y el niño va creciendo en ese espacio. Si la mamá no sentía protección estando embarazada, el niño lo siente. Si la mamá sentía acogimiento, seguridad, fortaleza, el niño lo siente. Vemos que muchas veces a las madres durante el embarazo se le dicen cosas bien traumáticas, negativas, que va a sangrar, que le va a doler, que ya no va a dormir, que espérate que venga, nazca y le des pecho materno. O sea, muchas cosas que la ponen en tensión. Todo eso se transmite. O digamos que le den una noticia que se murió un familiar, alguien que querés, o tenés problemas con tu pareja. Pues hay mamás hay mujeres que quedan embarazadas y las parejas las dejan. Entonces, sí, desde ahí el bebé está sintiendo eso y ya vienen, digamos, ese apego ya no es un apego sano, llamémoslo.
Sí, entonces hay una serie de emociones. La emoción en esta parte es más grande que el pensamiento. Hay una serie de emociones que van creando circunstancias alrededor del proceso de apego que va a tener ese bebé. Si ya habían circunstancias alrededor de la madre y alrededor del padre que limitaban o traumatizaban el proceso de apego, ahora el hijo entonces lo vuelve a repetir y lo vuelve a sentir. Y sabemos que los niños, y está demostrado en la neurología, que los niños en sus primeros 3 años están en onda alfa, es decir, la onda que más del cerebro, la onda que más absorbe todo pensamiento u emoción. Esa edad es fundamental, entonces, es decir, es cuando debemos de, como los papás, cuidar más a nuestros niños, cuidar nuestras emociones, nuestras palabras, porque eso va a repercutir en la vida futura y adulta de los niños. Claro, se sabe que en estos primeros meses y años de vida, todo lo que se diga repercute de forma como que fuese una grabadora, un cassette, y está allí, está ahí, está ahí. Está tan profundo en el inconsciente de la persona que cuando crece actúa en automático. Hasta que hace un proceso de introspección es que puede ver entonces que eso que se le decía, esa frase, esa emoción sobre todo, que la emoción es más potente que las palabras, que sale en ciertos momentos. Si hubo un apego de cariño, de confort, un abrazo, un beso, una caricia, un te quiero, un te amo, una mano que te saluda al decir buenos días, buenas tardes, eso saldrá. Quizás no lo notamos, pero eso sale en su momento. O sea que el niño y la niña que es más amada, más protegido, que recibe más elogios, que es educada o criada con amor, eso se va a reflejar para toda la vida. Los aspectos fundamentales del desarrollo, sí. Sin embargo, hay que tener en cuenta que hay características de estas cosas que ya usted mencionaba que pueden denotar apegos que ya van creando un disconfort. Porque la primera etapa del apego es el apego seguro, que eso es donde tratamos de desarrollarnos. Sin embargo, hay otros tipos de apego que se manifiestan de esa manera, pero que no son de los más sanos. Del más sano. Se podría decir así en forma general, porque después en el otro bloque ya vamos a ahondar sobre los diferentes tipos de apego, que el apego es el que nos va a permitir mañana tener relaciones sanas de cualquier tipo, no solo emocionales con una pareja, sino con el vecino, en tu escuela, en tu comunidad. Es el que te va a permitir tener esas relaciones humanas. Sí, porque el apego, como mencionábamos, es el primer enfoque del desarrollo emocional en el recién nacido. El apego hacia la madre. Desde ahí radica toda la evolución de la persona. Qué interesante, ¿verdad? Realmente hay tantas cosas, los seres humanos para mí somos como algo súper delicado, frágil, misterioso, porque venimos a la vida, pero los papás hay veces no sabemos todas esas cosas, traemos seres humanos a este mundo sin conocer cosas o herramientas que les podrían ayudar para toda la vida o arruinarles la vida. Sí, somos muchas veces duales, tenemos polos positivos y negativos en nuestra vida, sin embargo, es importante irnos autoconociendo y aprendiendo el espacio de la profundidad y así podamos descubrir aquello que nos va a ayudar a vivir este momento presente. Sí, al final eso es lo más importante, doctor, conocernos, autoconocernos, como usted dice, porque no todos... Nadie viene de una familia perfecta. Así es. No tenemos, yo siempre digo que la Sagrada Familia era quizás la única perfecta, ¿verdad? Pero de ahí nadie somos perfectos. Y entonces una vez, estas herramientas son para conocer qué es lo que tenemos, qué cambios tenemos que hacer y tener una vida feliz. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre el apego. El apego se forma en los seres humanos desde que estamos en el vientre materno. Por eso es sumamente importante que cuando estamos esperando a un bebé,
estemos felices, contentas, radiantes, para que les transmitamos toda esa seguridad a nuestros hijos o hijas. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor José Bonilla, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre el apego. El apego es sumamente importante en nuestra vida, porque el apego es el que define cómo nos vamos a relacionar en todos nuestros ámbitos, el emocional, en el trabajo, en la escuela, en todos lados, doctor. Hay diferentes tipos de apego. ¿Cuáles son estos tipos de apego? Sí, estos investigadores, sobre todo el doctor John Bowlby, fueron clasificando cómo eran los comportamientos, sobre todo de los niños, porque recordemos que el apego está en los primeros días y meses de vida, su manifestación. Entonces definieron varios que acá los vamos a compartir. Podemos hablar del apego seguro, evitativo, ambivalente y desorganizado. Vamos a comenzar con el apego seguro, doctor. Es el que deberíamos de tener todos, pero no es así. Sí, idealmente muchas veces el apego seguro se puede comprender que es lo que necesitamos, pero siempre hay diversos rasgos durante toda nuestra vida en que las diferentes características de cada apego se pueden manifestar. Sin embargo, debe haber una base. Y una base sustentada en una emoción que proporcione la fortaleza y la seguridad. Por ejemplo, el niño llora y ese llanto es llamada de la mamá para que lo pueda alimentar. Eso es fundamental. Ese gesto de que cuando la mamá llega para alimentar al bebé y se siente reconfortado, proporciona un apego seguro. Ahora, si la mamá llega, lo regaña, le grita, o inclusive a veces le puede golpear o pegar, o hacer muy fuerte, entonces eso lo siente. Entonces va modificando la acción y la reacción, que queda grabada en los primeros meses de vida. ¿Cómo se comporta ya en su vida adulta una persona que siente un apego seguro? Bueno, puede tener una situación de estrés. Sin embargo, sabe que esta situación, y la siente así, que va a ser un momento de su vida que no va a ser permanente. 1. 2. Las situaciones son circunstanciales, ¿ya? Y tienen que ver con el momento en que se da. Haciendo la relación con el ejemplo de que el niño llora y la mamá decide irlo a amamantar, ¿sabe? El niño comprende que ese llanto es un momento y espera a la madre que esté ahí. Y sabe que la mamá va a llegar. Y sabe que la mamá va a llegar, aunque no la escuche a distancia, pero siente su presencia, porque también la madre emana energía. Somos seres que tenemos energía en nuestro interior. Entonces, digamos, cuando tenemos un apego seguro, tenemos la convicción, la fe, que aunque estemos atravesando una crisis, una situación difícil, la vamos a poder resolver o se va, es decir, como usted explicaba, eso no se va a quedar ahí con nosotros para siempre, pues. Entonces son personas además que pueden relacionarse mejor o tienen mejores relaciones sentimentales, digamos. Hasta cierto punto sí, porque la expresión de la otra persona, que tiene también su propia historia, puede compaginarse más con la persona que tiene el apego seguro. También recuerde que si en las relaciones, sobre todo, uno tiene apego seguro y el otro no, puede hacer de que transcurran un tiempo y posteriormente tengan una crisis que lo lleve pues a separarse.
¿ya? Sin embargo, el apego seguro le ayudará a ver esa crisis de su pareja como algo que puede ser transitorio, mejorar y aprender. Y no necesariamente culparse, estar en una relación que lo lleve a momentos de tristeza profunda o que sea de una duración prolongada. Si esto aquí ya es demasiado crítico para mí, pues debo de buscar y tomar acción. ¿Cuál es el otro tipo de apego, doctor? Sí, también está el apego evitativo, ¿ya? En donde volvemos al ejemplo del niño que está con deseo de amamantarse y la madre. Si de pronto la madre es muy fuerte al expresarse con ese bebé, el bebé entonces lo puede tener como rechazo. Yo puedo llorar, el bebé llora porque tiene hambre y entonces viene como se acerca a mamá, no, yo tengo que evitar o mejor busco otra manera de protección porque mamá me va a responder de tal manera y es muy fuerte. Y eso queda grabado. Y si vemos, eso fue en la etapa de lactancia, el primer año de vida, el tercer año, el quinto año de vida, eso se sigue repitiendo, entonces eso queda profundamente en el inconsciente y se sigue manifestando. Cuando hay una situación de riesgo que yo tengo que hablar, me retraigo, evito la situación y no busco resolver. ¿Te volvés una persona pasiva, podría ser? Pasiva en un sentido o agresiva en otro, ¿ya? Para buscar ese mecanismo de protección. Y entonces, si yo tengo ese mecanismo de protección, ¿será que verdaderamente estoy ante un riesgo real o un riesgo mental? De ahí la base, por ejemplo, cuando se habla de la ansiedad, que la persona ansiosa, todo lo ve un riesgo y todo genera ansiedad. Y muchas veces son riesgos únicamente mentales y no reales. Porque en el trasfondo de esa situación hay un apego evitativo, un apego que no se desarrolló bien, fue un apego evitativo y la expresión en adulto es de esa manera. Y eso lleva a otras situaciones, rasgos de trastornos de la personalidad, enfermedades que son trastornos de la personalidad y ya no digamos pues otras cosas que nos lleven a uso de sustancias psicoactivas, desórdenes en el trabajo, la organización y muchas cosas. Algo que se manifestó desde la primera etapa de vida. Y otro de los apegos es el ambivalente. Sí, el apego ambivalente, hay rasgos o momentos en donde se manifiesta el apego seguro. Tengo miedo para hacer un examen y lo puedo compartir con mamá y papá, un joven adolescente, y entonces se abre y necesita el confort de los padres y los padres lo pueden, ánimo, sigue adelante, estudia, descansa, prepárate, tú puedes, ¿ya? Vuelve al hogar. Y continúa con sus actividades. Entonces, pero, ¿qué pasa? Después, en corto tiempo o en pocos días, se manifiesta pues el apego evitativo, ¿ya? Entonces vuelve a haber otra situación y entonces la persona ya no está comportándose de esa manera en donde existía confort con los seres más cercanos de su familia, sino quizás busca los amigos y quizás no son amigos que lo lleven a potencializar sus talentos, sino lo desarraigan de su propio seno familiar. Entonces está jugando en las dos aguas, entonces ese apego de esa manera se comporta. Ya, por eso se llama ambivalente, porque está es ambiguo. Es ambiguo, exactamente. Sí se siente seguro algunas veces, pero otras veces no, y entonces es como una persona que al desconfiar de él mismo o de ella misma, es muy difícil que confíe en los demás, entonces. Exactamente, ese es un buen ejemplo de lo que puede ocurrir, o una joven que inicia una nueva relación, viene de otra relación que no le fue bien y no tiene la seguridad para poder iniciar su nueva relación con su pareja, o cree y le confía un tiempo, después duda, después cree, después confía, entonces no hay un camino directo, no hay una claridad, una transparencia. Y no es quizás por la historia reciente, sino por la historia pasada. Más atrás, viene más de atrás. Su familia. Exactamente, así es. Qué interesante, ¿verdad? Es realmente sorprendente. ¿Y el último apego, doctor? El último apego es el apego desorganizado, en donde hay de todo. Hay ambivalencia, hay apego evitativo, episodios de apego seguro,
Y esto puede también manifestarse o indicarnos rasgos de trastorno de la personalidad, histriónico, bipolar y muchas otras situaciones que ya tienen que ver con problemas mentales más serios, ¿ya? A veces también pueden manifestarse problemas de abuso, ya sea emocional, físico, no solo por golpes o abuso que tenga que ver con la parte íntima, ya la parte sexual. Entonces el apego desorganizado lleva un poco de todo y toca investigar más a profundidad. O es un problema de trastorno en la personalidad o es algo que tiene que ver con situaciones más profundas de la persona, asociados siempre a una emoción. A una emoción, qué increíble. La buena noticia es que si tomamos conciencia podemos trabajarnos y podemos transformarnos y podernos cambiar y irradiar cosas buenas a nuestro entorno. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre el apego. El apego es más profundo o tiene una connotación más profunda de lo que realmente nos imaginamos en nuestras vidas. Por eso estamos hablando sobre el apego hoy, para que conozcamos y descubramos qué tipo de apego tenemos y así podamos trabajarnos a nosotros mismos y ser felices. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito, conversando con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínica. Con él estamos hablando sobre los apegos o el apego. Todos tenemos algún tipo de este apego, doctor, pero estos apegos, estas variantes de apego, que la mejor es el apego seguro, pero no todos tenemos el apego seguro porque hemos vivido diferentes realidades y situaciones de 0 a 3 años, ¿verdad? Algunos de estos se crean, el apego, estas variantes de apego se crean por traumas. Traumas es cuando somos chiquitos y es una situación que nosotros no pudimos controlar y se va a quedar grabada para siempre en nuestra memoria. Sí, importante comprender de que el trauma es algo que ocurre en la vida de la persona, ya sea físico o emocional, y que altera su desarrollo desde el momento en que sucede este episodio de trauma. Hay que ver de que cuando escuchamos la palabra trauma pensamos que es algo catastrófico. Me fracturé una pierna, por ejemplo, un accidente automovilístico, esos traumas severos, pero hay traumas o situaciones que son pequeñas. Por ejemplo, un niño de 3 años estaba comiendo y papá le dio un golpe en la cara. Y quizás el golpe no fue doloroso, pero sí alteró el episodio del momento en donde estaba feliz, sonriendo y contento comiendo. Eso por mencionar un ejemplo, ¿verdad? Entonces, todo lo que altera en algún momento el estado del desarrollo de esa persona, emocional o físico, se conoce desde esta parte de psicoterapia como trauma. O digamos, doctor, un niño anda en bicicleta, se cae, se chima todo y ya no se volvió a montar en la bicicleta. Es decir, y crece y no quedó con el pavor. Y ya nunca más quiere ver la bicicleta y tal vez fue una caída que otro niño se sacudió, se levantó y se fue. Pero en ese no. Entonces ya de adulto ni quiere saber de bicicleta ni se va a montar nunca más en una bicicleta. Exactamente, y esos son ejemplos de los más sencillos que encontramos. Ya no se diga pues otros que tienen que ver pues con abuso, golpes, maltrato, gritos, o sea, y todas esas cosas que ya calan más hondo, ¿ya? Entonces todo eso crea condicionantes, anclaje en negativo. El cerebro primitivo del hombre actúa en respuesta a eso.
y quizás ya no fue la caída en bicicleta, sino fue que no me abrieron la puerta del carro. Va a salir la pareja, los esposos, y quizás el esposo no le abre la puerta del carro pues a la esposa, y entonces ese rechazo, esa sensación evoca una situación del pasado, y eso sigue dándose, hasta que la persona entre en una crisis bien profunda y busca ayuda a resolver las emociones trabadas. Y sobre todo importante saber que la emoción tiene una expresión en el cuerpo. Esas emociones del trauma pueden repercutir en la cabeza, la famosa migraña, pueden repercutir en la piel, alergias, en el estómago, la colitis, en el corazón, infarto está descrito, la presión o palpitaciones y muchas cosas que vemos en el día a día en las emergencias médicas de las clínicas. Qué interesante, ¿verdad? Y ya, es decir, ya esto es ampliamente reconocido, doctor, que las emociones están, que ciertas enfermedades están íntimamente ligadas a esas emociones que se han quedado estancadas y que pueden venir de eso, de un trauma que nunca resolvimos o nunca sanamos. Y como usted dice, lo vamos arrastrando, o hay veces subestimamos estos traumas, pensamos, no, es una tontería, pero cada ser humano es diferente. Exactamente, en el mundo emocional cada ser humano se comporta de manera distinta. Algunos absorben las emociones rápido, otros cuestan más. Otras personas absorben rápido la emoción, pero no la procesan y se manifiesta años posterior. Y no estamos hablando de 1 o 2 años, a veces 10, 20, 30 años después. La persona tiene 45, 50 años y evoca una situación que fue hace 30 años atrás, ¿ya? Entonces no se da cuenta, no nos damos cuenta de ese punto y por tanto repetimos patrones. El inconsciente es el espacio más profundo de la persona y no es la razón, sino la parte inconsciente que no vemos y que no hablamos. Y en esa parte inconsciente hay un sinnúmero de emociones que están allí trabajando y no te das cuenta porque no profundiza a la introspección más allá de solo el pensamiento racional. Entonces ahí es donde entra el autoconocimiento, Exacto. El autocuido, ¿verdad? De tener esos espacios donde nos o hacemos alto en nuestras vidas para quién soy, de dónde vengo, qué quiero o por qué alguna situación me molesta que puede venir de un trauma de niñez. Exacto, todo esto en un momento va a salir, a veces sale antes, a veces sale después. La gran mayoría de veces no sale de una manera que se pueda procesar bien, pero también si yo hago ese proceso de alto, de silencio, de calma, de revisión, pueden salir todas estas situaciones de una manera más equilibrada y yo pueda resolver mi vida en armonía, porque todos, queramos o no, tenemos ese espacio en donde tuvimos o vivimos un trauma o estamos viviendo un trauma. Pero salir de eso va a depender de cuánta profundidad yo vaya teniendo y, como bien decía, el autoconocerse. Sí, porque se requiere valentía hay veces para bucear dentro de nuestra propia alma, ¿verdad? No vamos a encontrar a veces las mejores cosas y no nos gusta que, como digamos, sacar nuestros propios trapos sucios del alma que tenemos ahí, pero si no lavamos nuestros trapos sucios, pues más bien estas cosas van a venir creciendo como una gran bola de nieve y se va a hacer más grande, que a veces podría ser hasta imaginar que no lo podemos manejar. Claro, pero muchas de esas cosas son imaginarias, no son reales, porque lo real es lo que yo tengo en este espacio, en este momento, y la emoción que yo siento en este momento es lo real que tengo. Cuando profundizo en esa introspección, puedo descubrir lo que se llama, que ese es otro tema a abordar, la sombra. Sin embargo, en esa profundidad es como en el océano, que no hay luz, solo sombra en las profundidades más grandes del mar. Sin embargo, en esa profundidad, aparte de todo lo que a mí no me gusta y que detesto, hay cosas bellas, cualidades, actitudes, hay luz, hay seres y hay un ser dentro de mí que verdaderamente vale la pena ser descubierto, conocido y mostrado de mi profundidad de la sombra a la luz.
Aquí la buena noticia, doctor, es que no importa el trauma o apego que tengamos, podemos sanar. Es posible sanar si la persona pone de su parte, busca grupos de apoyo, busca elementos para poder sanar, sí lo puede hacer. Unos más rápido, otros más lento, no importa. En la sanación no hay carrera de que yo llego primero, ¿ya? La sanación muchas veces se da cuando menos lo esperamos, pero la persona se empieza a preparar para poder sanar. Y cada día sanar un elemento, hasta que cuando ve, ha sanado muchas cosas en su vida. Ese es el gran reto, creo yo, ¿verdad? En esta vida, de que no importa de la situación que vengamos, que puede ser la más dura, la más difícil, la más terrible, sí podemos salir adelante. También venimos con esa capacidad como de regenerarnos por dentro, de regenerar nuestra alma. Sí, regenerar nuestra alma y nuestra mente. Los científicos hablan de la neuroplasticidad, que pueden surgir nuevas neuronas. Y esas nuevas neuronas que surgen ya no son neuronas enfermas, sino neuronas sanas. Y yo puedo regenerarme. Si regenero mi cuerpo a través de esos pensamientos adecuados y emociones adecuadas, toda mi vida, por dura que haya sido, sí puede sanar. Así es. La solución está en nuestras propias manos, pero primero tenemos que autoconocernos para saber qué es lo que tenemos que transformar dentro de nosotros mismos. Vamos a hacer una breve pausa. Estamos conversando con el doctor José Boniche, especialista en hipnosis clínico, y estamos hablando sobre el apego. Ya regresamos. Estamos de regreso en Vida con Propósito conversando con el doctor José Boniche. Con él estamos hablando sobre los apegos. El apego es muy importante en nuestra vida porque de él dependerá cómo nos vamos a relacionar con nosotros mismos y con el resto de las personas, cómo vamos a reaccionar ante situaciones difíciles y complicadas en nuestra vida. No pareciera, pero así de importante es el apego. Y hablábamos también, para hacer un breve resumen, que, doctor, el apego, los diferentes niveles de apego que pueden existir, tienen que ver con traumas que sufrimos durante la niñez, ¿verdad? Sí, hasta esa parte hemos explicado con los diferentes ejemplos. Ahora hablemos de las cosas buenas, el camino de la sanación. Podemos sanarnos a pesar de que tengamos el último apego, que es el apego... ¿Cuál desorganizado. Desorganizado, pues que digamos que es el más complicado. ¿Cómo es el camino a sanarnos una vez que yo me entero, yo tengo este problema realmente, yo soy así, pero yo quiero cambiar? ¿Cuál es el camino a la sanación? Hay diferentes elementos que la persona puede ocupar para empezar ese camino a la sanación, ¿verdad? Va a depender de lo que la persona le enlace para profundizar y hacer su introspección. Generalmente, pues, el psicólogo o el psiquiatra ocupa la terapia cognitivo-conductual. Hablar un poco, ver por diferentes elementos, test, pruebas que se hacen para ver cuáles son las características de la personalidad del paciente que acude, ¿ya? Y claro, muchas veces en este tipo de terapias la persona habla, se desahoga, llora y se siente mejor, ¿ya? Eso es desde el enfoque racional. Hay otro tipo de ejercicios que se pueden hacer para buscar el enfoque emocional, que considero, hay un autor muy interesante que se llama Roberto Aguado, que su propuesta es trabajar la emoción para tener una respuesta de la razón, ¿ya? ¿Qué ejercicios podemos hacer para comprender esto? Uno, primero, inclusive hacer masaje en el cuello. Eso se llama la estimulación del sistema reticular activador ascendente, que son las puertas de las emociones. Yo me siento tenso, puedo ocupar mis manos y relajarme
a nivel del cuello. Y es increíble cuando la persona se relaja en ese punto, que es un punto de alta sensibilidad, y puede calmarse. Puede ser con las manos, puede ser con alguna material propio de relajación, con agua, algo que le permite estar ahí. Es decir, tomar simplemente agua y aplicármela así en el cuello, eso en me ayuda. En la parte posterior, cuando en la espalda. Estoy estoy desbordado en mis emociones. Exacto. A veces hay personas van a un masajista a hacer pues, este tipo de práctica y se relaja completo. ¿Qué pasa eso? Cuando se relaja, la mente ya no empieza a pensar y pensar, sino que se calma. Ahora, ¿qué es lo que toca hacer? En ese espacio de calma, buscar una emoción, que es ahí donde interviene la hipnosis. La hipnosis es despertar las emociones, y no solo las traumáticas, sino las emociones que son bonitas, ¿ya? Entonces, cuando me relajo, respiro profundo y busco la emoción empieza a manifestarse. Y yo puedo con mi mente dirigirme hacia una emoción bonita, agradable. Por ejemplo, cuando el cuerpo siente agradable cuando está en el mar, ¿ya? Está en la playa, en la arena, una persona que le gusta la naturaleza, puede evocar esa imagen y entonces sentirla y percibirla. Eso le ayuda a equilibrar toda la fuerza que tenía la situación del trauma. Otro punto, por ejemplo, aparte pues, de este ejercicio pues, de hipnosis, visualizaciones, caminatas, ¿ya? Y aprender a hacer espacios de silencio. Eso es fundamental, ¿ya? Cuando hace pequeños espacios de silencio y va aumentando, empieza a calmar la mente. Y cuando la mente se calma, la siguiente idea va a ser una idea más equilibrada y va a poder observar que ya no está en aquello de atrás. Y entonces su mente la dirige al presente. Para eso es fundamental aprender a respirar. Respirar desde el diafragma, respirar profundo. Hay ejercicios de respiración rápida que se hace algo que se llama hiperventilación, ejercicios de respiración lenta, contando números, respirando y sosteniendo en cada etapa del ciclo de la respiración, o simplemente sentarse y respirar y no buscar nada. Si la persona tolera esto de estar sentado y estar en calma, llega un momento en que todos sus pensamientos van bajando, hasta que queda en la paz total. Y desde esa paz puede entonces volver a surgir, activarse y poder resolver lo que verdaderamente deseaba. También, doctor, ahora hay un gran abanico de opciones terapéuticas, ¿verdad? Que podemos buscar como recursos para ayudarnos a encontrar cuáles son esos traumas y cómo sanarlos. Es decir, ahora hay herramientas que nos pueden ayudar a sanarnos. Sí, fundamental elegir una herramienta que profundice y sobre todo ver de que cada herramienta que se va ocupando va sumando. No son herramientas que restan. Si por ejemplo va a psicoterapia cognitivo-conductual, fue el primer paso. Ya se decidió en ir a ese tipo de terapia. Avanzó hasta cierto punto. El segundo paso puede ser que aprende a meditar. Ya hizo otro paso más. Otro paso puede ser que haga algo de constelaciones. Es otro paso más. Que cada paso sea un paso profundo, que lo descubra y cuando sienta que ya ese paso ha sido suficiente, del siguiente y se permita sanar. Que no se aísle la persona. Hay muchos grupos de apoyo muy bien cimentados para poder permitir expresarse y encontrar la ayuda necesaria y sanar. Creo que en este punto es muy importante darle la importancia que merecen las emociones. Porque, digamos, si me duele el pie, busco el ortopedista, si no puedo respirar, busco el neumólogo, pero cuando me duele el alma, no busco a nadie, subestimo las emociones. Claro. Y es esa toma de conciencia que somos, por eso se llama holístico, porque somos cuerpo y somos alma, no solo somos físicos. Así es, hoy se sabe por las neurociencias que ya no solo somos el aspecto físico, hay energía. La fotografía Kirlian nota la energía de la persona y eso es verídico, hecho en laboratorios, ¿ya? Tenemos alma, hay estudios de la vida
al final del periodo de una persona y se nota pues, de que tiene esa experiencia del alma. Entonces, todos esos elementos son situaciones que hay que descubrirlas. Se ha visto desde la etapa religiosa, hoy se habla de las neurociencias, se ha visto a través pues, de la psicología y la terapia cognitivo-conductual, todo esto. Así que conocer la emoción, vivirla y como dice un autor, Neville Goddard, sentir es la clave. No tenga miedo de sentir, siéntalo. Y no solamente sentir lo que me duele, porque ahí somos expertos. Permítase sentir lo que le gusta. Un vaso con agua, caminar un poco, respirar y estar allí. Y que la mente se calme. Y la mente se calma. Es nuestra amiga, no es nuestra enemiga. Ese es uno de los temas más importantes, como los psicólogos dicen, la loca de la casa, ¿verdad? Porque, o sea, pensamos en 10.000 cosas al mismo tiempo, pero no pensamos en nada. Exactamente. Y entonces al no pensar, es decir, es como cuando en la computadora tenemos todas las ventanas abiertas en Windows, ¿verdad? Así pero no estamos haciendo nada, están abiertas, pero ¿en cuál de ellas estamos trabajando? Al final en ninguna. ¿En una o en ninguna? Lo más seguro que en ninguna, y eso sí. Creo que es lo que nos está pasando como seres humanos. Por ahí leí, doctor, que decía que estas emociones o las crisis emocionales son las que están haciendo que el mundo o alrededor del mundo los seres humanos se aíslen, se sientan solos, y por eso tenemos ahora este mundo tan disfuncional, porque no queremos compartir o no queremos sentirnos vulnerables frente a otros con nuestras emociones. Y entonces, ¿cómo nos vamos a sanar? Claro, eso es una situación bien interesante en las grandes metrópolis, ¿ya? Porque pues, se vive en una gran ciudad, mucha arquitectura, pero la persona está aislada. Millones de personas van en un metro, van en un tren, en autobús, en vehículos, pero no dialogan. Cada una va en su mundo. Cada una va en su mundo, pero ese mundo me aísla. ¿Y qué pasa? Estoy con el celular, estoy con el dispositivo electrónico y me meto en ese mundo. Y estoy solo yo allí en ese mundo. Pero quiera o no, me toca relacionarme con personas. Voy a un cafetín, alguien me tiene que dar agua, pan, comida, lo que yo quiera comprar. Si ese otro está metido en su mundo y no tiene contacto con el que le va a servir, la atención al cliente es deficiente. Sí. Algo sencillo, y ya no se diga en la familia o con la pareja que uno vive. A veces en la familia uno no se dice ni buenos días ni buenas noches, solo te levantas, haces lo que tienes que hacer y te vas. Oye, vas con el teléfono en la mano. Ya se va con el teléfono en la mano, ¿ya? Entonces, el aislarnos no solamente es estar como en una cueva, allá solo, ¿no? Sino que puedo estar en una oficina sentado y me aíslo, ¿ya? O sea, y no comparto nada con nadie. Correcto. Y sobre todo el compartir emocional. Y también está el otro punto, que puede ser otra señal de un apego que no es adecuado. El que yo quiera estar en un grupo y ser quizás la luz, la lumbrera, porque necesite manifestar algo para sentirme bien. Y eso crea otra manifestación de me tengo que apegar a esa emoción para poderme desarrollar. Y tampoco es una manifestación de un sano equilibrio. Así es. Pero bueno, hay caminos a la sanación, doctor, Así y es. eso es lo importante, que hay herramientas, que hay terapias, que hay terapeutas. Lo que hay que tomar conciencia de que yo quiero ser feliz y me voy a sanar. Gracias, doctor, por haber estado aquí con nosotros. Gracias, es un placer y estamos para servirles. Y a ustedes, amigos y amigas, gracias por haber estado en Vida con Propósito. Recuerde que la sanación está en sus manos, pero primero tenemos que conocernos, hacer ese maravilloso viaje a nuestro interior. Hasta la próxima.